Todos tenemos momentos irónicos en nuestra vida, como yo durante la infancia. Nunca me faltó el amiguito o la amiguita que me preguntaban, oye, ¿por qué tú no te pareces a tu papá, a tu mamá o a tu hermana? Y entre carcajadas me preguntaban, seguramente eres adoptada, ¿verdad? Y bueno, si pudiera regresar el tiempo atrás, les confirmaría su teoría, porque efectivamente fui adoptada y hoy estoy aquí para compartirles un poquito de mi proyecto y mi historia. Bueno, la verdad es que para hacer este video me la pensé mucho porque esto implica dar a conocer una parte muy personal de mi vida y también siempre está el qué dirán, pero luego me puse a pensar y la verdad es que la gente siempre va a hablar para bien o para mal, hagas lo que hagas, así es que decidí quitarme los miedos y echarlos para afuera. Y bueno, les quiero contar cómo nació este movimiento que estoy haciendo que se llama Con A de Amor, hablemos de adopción en México, y precisamente nace a raíz de mi historia de adopción. La verdad es que sobre mi historia de adopción no conozco casi nada porque yo cuando fui adoptada era una bebé recién nacida, así es que no me acuerdo de nada. El punto fue que cuando yo era muy pequeña, mis padres decidieron decirme la verdad. En aquel entonces, ellos me recomendaron que tuviera mucho cuidado de con quién compartía mi historia para que yo evitara que saliera lastimada. Yo la verdad no entendía mucho en aquel entonces a qué se referían. Con los años comprendí por qué mis papás me hacían esta recomendación y es que me pasó en varias situaciones, ya cuando era más grandecita, que ya sabes, estás en el chat con los amigos o con los conocidos o con X fulanito y de repente sale el comentario de la adopción, como ya sabes, ¿no? Qué oso ser adoptado o ay no, yo nunca adoptaría porque quién sabe qué enfermedades o cosas hereditarias han de traer a esos niños. En fin, comentarios súper despectivos y a veces hasta ignorantes sobre la adopción. Pero en aquel entonces yo decidí mejor quedarme calladita y no decir nada hasta que yo tuviera la madurez para compartir mi historia y no permitir que esos comentarios me hicieran como que daño. Cuando uno se entera que es adoptado, le pueden pasar muchas cosas por la mente. Algunos adoptados deciden buscar como a sus familias biológicas, otros tienen que pasar por procesos psicológicos y emocionales muy largos. Digo, te puede pasar N cantidad de cosas y todos son totalmente respetables porque cada historia de adopción es diferente, pero en mi caso a mí me dio por querer ayudar a más niños que se encontraran como en situación de vulnerabilidad, en este caso a niños que vivieran en casas hogar. Así es que en el 2010 decidí fundar un grupo que se llamó Tayari México y este grupo consistía en que me juntaba con amigos y gente que se fue uniendo con el tiempo y entonces desarrollábamos actividades de juego para llevar a los niños a casas hogar y a través de estos juegos los niños tenían oportunidad de aprender valores y habilidades para la vida. Cada vez que me preguntaban que por qué hacía esto y de dónde había nacido la idea, yo me inventaba cualquier excusa y podía decir N cantidad de cosas, pero jamás decía la verdadera razón detrás de esta necesidad que yo tenía de ayudar a niños. Yo creo que eran muy poquitos los que sabían realmente el por qué estaba haciendo esto. Pero en fin, así se pasó el tiempo y en el 2016 decidí venir a estudiar la maestría a los Estados Unidos. Y bueno, fue una experiencia que me ha marcado mucho. Les cuento que para esto una de las primeras personas que conocí en mi clase de mercadotecnia, de marketing, negocios, no sé qué era una chica muy linda que se llamaba Kaylee, y me acuerdo muy bien que cuando ella se presentó y le dije que era mexicana, lo primero que me dijo es: ¡ay, qué maravilloso! Mi madre biológica es mexicana porque yo fui adoptada en Texas. Y cuando me dijo eso, yo dije, ¿qué le pasa a esta chica? O sea, se acaba de presentar conmigo y ya me está diciendo que es adoptada. No era por discriminar, puesto que yo también soy adoptada, pero es que para mí era como que increíble conocer a una persona que se estuviera abriendo de esa manera. Conforme pasaron los meses y yo seguí viviendo en los Estados Unidos, me di cuenta que aquí la adopción es un tema súper natural, es un tema que incluso se celebra a lo grande. Entonces ahí me di cuenta de algo.
no era yo la rara o la diferente en mi país, en México. Más bien es que en mi país no se habla de la adopción y por eso yo me estaba sintiendo rara, pero no había nada o no hay nada de malo en mí. Y fue todo esto lo que detonó este cambio en mí y lo que me animó a darles a conocer mi historia y a iniciar este nuevo proyecto que se llama Con A de Amor, Hablemos de Adopción en México. Así es que me puse manos a la obra a investigar sobre la adopción en México y me quedé así, o sea, con datos estupefactos sobre la adopción en México. La primera de ellas fue que encontré que hay muchos padres adoptivos en México que están compartiendo sus experiencias, incluso tienen organizaciones, pero son casi nada los adoptados en México quienes se animan a hablar. O sea, casi no hay como gente que tenga blogs y cosas así, o al menos no los he conocido. La segunda cosa que me topé es que yo dije, claro, a fuerza, tenemos un día de la adopción como en Estados Unidos, que es el 18 de noviembre, y que me doy dando cuenta que en México no había día de la adopción hasta el año pasado. Apenas el año pasado se acaba de declarar el 9 de abril del 2018 como el primer Día Nacional de la Adopción de los Niños y Niñas y Adolescentes en México. Así es que apenas vamos a tener nuestro primer día de la adopción, pero eso ya es un gran avance, ¿no lo creen? Y por último, yo creo que la más importante de todas, empecé a averiguar cómo eran los procesos de adopción en México y empecé a ver que en todas partes es diferente y todo el mundo te puede decir una cosa diferente, y entonces me di cuenta que no tenemos una ley de adopción a nivel federal. Entonces cada estado le hace como quiere y casi como puede. Aunque todos están como que regidos como en un proceso estándar, hay muchas cosas que no cuadran. Nomás no cuadran y todos están como patas para arriba, háganse de cuenta. Y corrección, otra de las cosas que también me quedé, ¿what? Fue lo que mencionó Ricardo Bucio, el director de CIPINA, que en México se sabe, por ejemplo, muy bien cuántos teléfonos hay, quién los tiene, quién es el dueño, quién los paga. Pero cuando se trata de hablar de cuántos niños hay propensos, por ejemplo, a ser adoptados, nadie supo nada. Ahora sí, hablando seriamente, la adopción no es un tema que solamente debe involucrar a parejas que desean adoptar o a niños o niñas que sean propensos a la adopción, sino a toda una sociedad. De los pocos números que se tienen, se sabe que al menos existen un poco más de 30,000 niños en situación de vulnerabilidad, es decir, que no se ha resuelto su situación jurídica y no se sabe si estos niños pueden regresar con sus familias biológicas o pueden ser potencialmente adoptados. Incluso aquellos niños que ya pueden ser potencialmente adoptados, sus procesos se retrasan mucho por temas burocráticos. Mientras todo esto sucede y mientras el gobierno se decide a actuar, el tiempo pasa y estos niños pierden una de las etapas más importantes de sus vidas sin el cuidado y amor de ninguna familia. Recordemos que crecer, jugar, aprender bajo el cuidado de una familia es el derecho indiscutible de todo niño y niña en el planeta. En conclusión, nos debe importar como sociedad porque estos son los niños que formarán parte de nuestro futuro, del futuro de México. Entonces debemos empezar a hablar de la adopción para que el gobierno pueda voltear hacia este estrato de niños que están en desamparo y de una vez por todas puedan dictaminar una ley de adopción que proteja y salvaguarde los derechos de nuestros niños y niñas mexicanas. Así es que ese es mi sueño, dar voz y voto a todos esos niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad, dar esperanza a todas aquellas personas que se quieren transformar en padres a través de la adopción. Sobre todo celebrar a todas aquellas familias que se han convertido en familias precisamente a través de la adopción y por qué no también ser oídos y escucha para todas aquellas madres biológicas y padres biológicos que seguramente tienen mucho que contarnos, pero lo más importante, quiero que se empiece a hablar de la adopción en México. No quiero que ninguna otra persona más se vuelva a sentir juzgado, menospreciado o fuera de lugar porque no se hable de adopción en nuestro país. México es un país
maravilloso, la gente es maravillosa y estoy segura que en un futuro no muy lejano la adopción se va a celebrar como lo que es, como un acto de valentía y de amor, de esperanza y luz para muchas personas y para una sociedad por completo. Así es que te invito hoy a que te unas a mi lucha a través de mis redes sociales, si te interesa el tema, y empecemos a hablar de la adopción en México.